A ver, vamos a compartir la pantalla. Ya. Bueno, ¿me escuchan? ¿Pueden confirmarme? Y si se ve, por favor. Sí, doctora, sí se le escucha. Y sí se ve. Ya, ok, muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a desarrollar un tema también muy interesante que es acerca de las inmunodeficiencias primarias y también vamos a ver algunos aspectos del HIV, ¿no? De la infección por el HIV. En general, cuando hay una falla del sistema inmunológico, ya sea porque está en una sobreexpresión de su respuesta o por una falta de la expresión de su respuesta, entonces vamos a tener diferentes enfermedades, ¿no? Entonces, ¿qué cuadro clínico puedo tener para sospechar de una inmunodeficiencia? Las inmunodeficiencias en general son primarias y secundarias. Las primarias son aquellas que están dadas fundamentalmente por una patología que tiene origen congénito por alguna deficiencia, alguna alteración, alguna sobreexpresión de alguna molécula por algún problema a nivel genético propiamente dicho y que va a ocasionar alteraciones en las diferentes líneas, en las diferentes líneas que tiene el sistema inmunológico. Entonces, ¿cuándo sospechar que tengo una inmunodeficiencia primaria? Cuando hay unas infecciones recurrentes, infecciones severas, infecciones por agentes atípicos o agentes no usuales, cuando hay pacientes que tienen alergias recurrentes, poco tratables, autoinmunidad en pacientes jóvenes o presencia de cáncer, ¿no? Entonces, fundamentalmente, el perfil fenotípico que presentan estos pacientes con inmunodeficiencia son cuando hay cuadros infecciosos. Con respecto digamos, a estos elementos de las alergias, la autoinmunidad, son, digamos, aspectos en los cuales van a estar involucrados los diferentes antígenos. Por ejemplo, cuando tenemos alteraciones de enfermedades que tienen que ver con la autoinmunidad, viene a ser el no reconocimiento de los antígenos propios, entonces hay una sobreexpresión de respuesta. En el caso de las alergias, con los antígenos ajenos. En el caso de rechazo, cuando se tiene algún trasplante, esta está en relación a antígenos ajenos, cuando hay inmunodeficiencias a antígenos también ajenos, ¿no? Entonces, digamos, estos perfiles fenotípicos clínicos van a llevar todos a la aparición de lo que, o debe de al menos hacer sospechar que estamos frente a una inmunodeficiencia. Las inmunodeficiencias primarias, en general, mayoritariamente son por deficiencias predominantemente de anticuerpos, ¿no? El otro gran grupo viene a ser inmunodeficiencias relacionadas a algún fenotipo específico. Las otras por alteraciones en la respuesta inmune innata, sobre todo en los defectos de los fagocitos. Las otras en relación a inmunodeficiencias combinadas de células T y B. Desórdenes genéticos en relación a la regulación inmune y por lo tanto hay una disregulación con expresión de, digamos, de una gran actividad fagocítica, sobre todo hemofagocítica, deficiencias de complemento ya cada vez un poco más en pequeños porcentajes de desórdenes autoinflamatorios y desórdenes de la inmunidad innata.
¿no? De pronto, la que son en más cantidad es las que son en relación a las inmunodeficiencias relacionadas a la falta de anticuerpos, y las que en menos cantidad se presentan son las inmunodeficiencias combinadas de células T y B. En cualquier momento se puede presentar el diagnóstico de estas inmunodeficiencias, sin embargo, es en la primera etapa de la vida donde se hace mayoritariamente el diagnóstico, ¿no? Estamos hablando en los primeros 10 a 15 años de vida, sobre todo en la primera etapa, los primeros 5 años es donde se van a ir manifestando. Sin embargo, vemos acá un estudio en el cual se ha visto que se podría encontrar este tipo de alteraciones hasta cierto rango de edad, ¿no? Se han hecho diagnósticos hasta esas edades, por ejemplo. Una inmunodeficiencia de tipo de anticuerpos, que se llama inmunodeficiencia común variable, se puede encontrar desde los 2 años hasta los 82, deficiencia inmunoglobulina A de 1 a 77 años, de inmunoglobulina M menor de 1 año hasta 35 años. Las inmunodeficiencias combinadas severas, como entenderán, estas patologías en las cuales comprometen las células B y T, entonces no llegan mucho, digamos, en cuanto a su tiempo de sobrevida, por lo tanto se diagnostican en las primeras etapas de la vida. Los síndromes relacionados a fenotipos específicos como la ataxia telangiectasia, el Wiscol-Andrich, el síndrome de Piper IgE, se pueden encontrar de 1 a 13, 10 y 48 años respectivamente. Enfermedad granulomatosa crónica se puede encontrar hasta los 40 años. Entonces, los pacientes que tienen deficiencia o alteraciones en las inmunoglobulinas, estas, su debut o su forma de manifestar digamos, su clínica podría darse a través del tiempo, incluso diagnosticarse tardíamente. Ir de médico en médico por manifestaciones clínicas en relación a infecciones recurrentes, sobre todo que comprometen la inmunidad de tipo de infecciones humoral, pero que le predisponga a infecciones de gérmenes extracelulares, y de pronto más adelante tener este tipo de diagnóstico, ¿no? Bueno, acá otro cuadro en la cual les trata de sensibilizar a ustedes con este cuadro de que el diagnóstico se puede realizar incluso en la actividad que ustedes realicen como médicos generales, como médicos especialistas, van a tener oportunidad de sospechar si tienen este perfil fenotípico de lo que les decía, ¿no? Infecciones recurrentes, inmunodeficiencias, sospecha, perdón, de inmunodeficiencia por estas infecciones recurrentes, por autoinmunidad, por alergia, por presencia de tumores, por manifestaciones fenotípicas específicas. Entonces hay que sospechar, y vemos de que sí, efectivamente, si bien es cierto, el gran grueso de diagnóstico se da en la primera etapa de la vida, pero podríamos tener otros que pueden darse en la edad adulta. Entonces, la otra pregunta es, ¿qué tipo de infecciones hace pensar de que puedo estar frente a una inmunodeficiencia? Es cuando tengo infecciones recurrentes, infecciones inusuales o raras, esas infecciones severas que, digamos, comprometen rápidamente la vida del paciente o las complicaciones del cuadro clínico, esas infecciones en las cuales se van a requerir mucho antibiótico parenteral o que no suelen salir convencionalmente de una terapia convencional, infecciones prolongadas. Entonces, ahí es que hay que sospechar en las inmunodeficiencias. Entonces, siempre que uno va a diagnosticar una inmunodeficiencia de causa primaria, es decir, que hay un defecto genético y que puede ser demostrado con estudios moleculares, en la cual se va a ver una alteración molecular específica que va a predisponer a esta condición clínica de inmunodeficiencia, hay que descartar primero causas secundarias.
Y dentro de las causas secundarias tenemos que ver que esta falta de respuesta inmunológica no se deba a la inmadurez. Generalmente en los primeros años de vida los pacientes pues tienen una inmadurez en su sistema inmunológico y entonces pueden responder inadecuadamente frente a diferentes agentes etiológicos infecciosos. Cuando hay enfermedades genéticas, pero de otra naturaleza, ¿no? Del metabolismo, por ejemplo, o alteraciones estructurales, disfunción de órganos, deficiencias nutricionales de tipo secundario a fármacos que puedan provocar inmunodeficiencia, como por ejemplo algunos inmunosupresores, uso de corticoides, ¿no? Secundario a infecciones que producen inmunodeficiencia, como por ejemplo el HIV, que es lo que vamos a desarrollar ahora mismo, otras infecciones virales como el HTLV1, el citomegalovirus, el Epstein-Barr virus, enfermedades oncohematológicas, estados psicoemocionales o desarrollos de senescencia. Entonces, para la historia clínica de la inmunodeficiencia primaria hay que tener en cuenta tres ejes importantes. Uno, los antecedentes familiares, que hable de infecciones recurrentes o atípicas, autoinmunidad, cáncer, muertes precoces, datos perinatales como el retardo en caída de cordón umbilical, retraso en desarrollo, o historia de hospitalizaciones o atenciones médicas como la otitis recurrente, sinusitis recurrente, neumonías, abscesos, uso de antibióticos, ¿no? Esta mayor susceptibilidad a padecer infecciones recurrentes y persistentes van a tener un patrón, un perfil. Por ejemplo, cuando tengo un déficit de anticuerpos, voy a tener propensión a tener infecciones bacterianas extracelulares. Muy frecuente puedo tener infecciones por Giardia lamblia, menos habituales infecciones víricas, salvo que sea un enterovirus, y muy raramente voy a tener infecciones por hongos. Cuando tengo defectos graves de inmunodeficiencia combinada, voy a tener infecciones intracelulares, en donde puede predominar fundamentalmente el Mycobacterium, los hongos y los virus. Cuando tengo defectos de fagocitos, puedo tener por estafilos, abscesos, cuadros de infecciones profundas, gérmenes, infecciones como, de gérmenes como la pseudomonas y otras bacterias gram negativas. Y cuando tengo déficit de proteínas complemento, pues voy a tener un patrón en la cual se va a caracterizar por infecciones por Neisseria, ¿no? ¿Cuál es el acercamiento diagnóstico en laboratorio? ¿De qué me puedo valer para más o menos acercarme a que pueda estar teniendo una inmunodeficiencia? Entonces, cuando tengo un sustento clínico, pues debo de tener algunos datos de laboratorio que puedan inferir de que pueda haber esta alteración de inmunodeficiencia. Cuando tengo linfopenia, cuando tengo neutropenia, cuando tengo trombocitopenia, cuando tengo una leucosis, cuando, digamos, y esto lo voy a poder detectar a través de un hemograma y, lógicamente, una buena valoración de la fórmula leucocitaria. Cuando hay alteraciones o cuando sospecho de una alteración de la inmunidad humoral, pues debo de pedir un dosaje de inmunoglobulinas, las subclases de la inmunoglobulina G, también respuesta frente a antígenos proteicos, es decir, si es que hay la capacidad de responder del organismo frente a una vacuna, como sería el tétanos, a la difteria, si hay la capacidad de respuesta frente a antígenos polisacáridos como el neumococo, si es que hay isohemaglutininas del grupo sanguíneo, que también es una capacidad que tiene el organismo de tener, digamos, anticuerpos, si es que tiene antistreptolicinas, y cómo está la población B, que también se puede hacer a través de citometría flujo y se puede documentar la cantidad de linfocitos B. Cuando tenga sospecha de alteraciones de la inmunidad celular, ¿qué es lo que debo de pedir? Pues linfocitos T, también por citometría de flujo, que se marcan a través de los CD3, la población CD4 que se marca con, o los helper que se marca cuando son los 3 positivos y los 4 positivos, la población T citotóxica que se marca con los CD3 positivo y CD8 positivo, la relación del CD4 con el CD8 muy importante para ver si es que se respeta de que CD8 siempre tiene que ser casi el doble de los CD8, es decir, los helper tienen que ser el doble de los CD8.
los linfocitos B, fenotiparlos también por citometría de flujo y se va a ver cuando estos marcan CD19 y CD20, cuantificarlos, ver cómo está la población natural killer que se marca con un CD56 positivo y si es que hay una respuesta a mitógenos, es decir, a antígenos que normalmente se debe de tener una adecuada respuesta o sí, como por ejemplo sería la valoración del cuantiferón cuando uno hace una prueba para detectar una infección latente por Mycobacterium tuberculoso. Entonces ahí se utiliza una prueba que se llama el cuantiferón, en la cual lo que se va a dosar es la capacidad de la persona, del individuo, de liberar interferón gamma frente a, digamos, a la exposición a antígenos del Mycobacterium, ¿no? Entonces, pero para que esta prueba sea positiva, digamos, tengo que tener de que se le expone en laboratorio a la muestra del paciente a unos mitógenos, es decir, unos antígenos que de todas maneras van a ocasionar una reacción positiva y que va a liberar interferón gamma. Entonces, cuando hay una alteración de esta, es decir, que no hay una respuesta a estos mitógenos donde normalmente debe de haber en laboratorio in vitro, entonces quiere decir de que el paciente no tiene la capacidad de producir, por ejemplo, interferón gamma, ¿no? Entonces, esto ayuda mucho para valorar la inmunidad celular. Hay otras pruebas que ya son pruebas funcionales para ver sobre todo cómo está la capacidad oxidativa de los granulocitos y esto se puede ver a través de los test de oxidación por citometría de flujo, en la cual se ve la capacidad del granulocito de poder provocar o liberar sustancias oxidorreductoras de tal manera que provoquen un estallido de los fagolisosomas y destrucción justamente de las bacterias contenidas en ellas. Entonces, y esto se puede medir a través de la activación de estas células por marcadores que se van a determinar por citometría flujo. Y déficit de complemento cuando doso también algunos componentes del complemento, ¿no? Entonces, estos serían los elementos que van a acercar a un diagnóstico de IDP, pero dijimos de que un diagnóstico de inmunodeficiencia de tipo secundaria muy frecuente, digamos, muy frecuente en el sentido no tanto en prevalencia, sino que frecuente en el sentido de que se produce inmunodeficiencia por la infección de esta, es el virus del HIV. Entonces, este virus es del género lentivirus, de la familia Orthoretrovirinae, de la familia Retrovirinae, y es un virión esférico que tiene una envoltura y una cápside proteica, tiene una cadena, un genoma o una cadena de ARN, y provisionalmente dice, o sea, esta cadena de ARN debe copiarse provisionalmente a ADN para multiplicarse e integrarse en un genoma de una célula infectada. Y sabemos que la célula que infecta son generalmente los linfocitos CD4, que son los linfocitos helper, ¿no? Entonces, viendo un poco de su clasificación, estas se van a dividir en los que son VIH1 y los VIH2. Los VIH1 son los que van a corresponder a los virus de epidemia mundial, mientras que los VIH2 son endémicos de ciertas áreas específicas en las cuales, digamos, han habido brotes, ¿no? Tanto estos genomas VIH1 y VIH2 tienen similitud de, digamos, desde el punto de vista genético en un 40 o 50%. El virus VIH2 solo presenta reacciones cruzadas con el VIH1 en las proteínas del P24 y el P25, ¿no? Ahora, algunas características con respecto al VIH2. Esta presenta una patogenicidad más baja, el periodo de incubación de la infección es más largo, el tiempo de progresión ácida es más lento, el tiempo de supervivencia con la enfermedad es más largo, la enfermedad es menos agresiva, menos citopático, menos virulento, la transmisión puede darse en forma vertical y también en heterosexuales.
tiene una baja eficiencia de replicación viral, latencia clínica más larga y transmisibilidad más baja. En cambio, los subtipos de VIH-1, este está distribuido, todos sus subtipos en África y predominan los C, los A, los D, los E y las formas recombinantes circulantes. En América Latina, en Estados Unidos y en México y en América del Centro y Sur, Europa, tenemos los subtipos B, en Brasil el subtipo F. La diversidad genética de estos subtipos de VIH por mutación y recombinación se dan a lo largo del genoma viral de 10.000 pares de bases, y la diversidad genética del VIH atribuida a extensión de replicación viral y natural tiene una tendencia al error en la transcripción en reversa, ¿no? Ahora, estos datos son muy importantes porque nos permite conocer muchísimo cómo es el comportamiento, digamos, genético que, digamos, que predomina en las regiones y que por lo tanto pudieran tener algún perfil o podrían tener algún comportamiento fenotípico clínico o de respuesta incluso al tratamiento. Bueno, acá vemos todas las variantes de todos los perfiles de la clasificación genética del virus a lo largo del mundo, y sabemos que este virus es de distribución mundial. Ahora, viendo al propio virus, hay moléculas que hay que reconocerlas, ¿no? De todas maneras. La estructura del virus comprende las glicoproteínas, las más importantes, la GP120, GP41, la envoltura viral muy importante. Luego tenemos otras, que es la P17 y la P24. Luego tenemos proteasas y las enzimas, que son las proteasas y la transcriptasa reversa. Y por supuesto el RNA del virus, ¿no? Ahora, tiene fundamentalmente entonces tres grupos de genes estructurales. Esta está en relación a la envoltura, que son las glicoproteínas de membrana y la de superficie, las que son las enzimas, la transcriptasa reversa, la integrasa y la proteasa, y las otras que son básicamente proteínas que son de matriz, ¿no? Que son los GAG, que son los antígenos de grupo, las proteínas de matriz y la propia cápside. Ya hablando un poco acerca de su función, estos genes van a tener diferentes funciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá el gen TAP, que es básicamente regulador de la expresión viral. El gen REP es regulador de la expresión del RNA mensajero. El gen BIF va a incrementar la infectividad viral. El gen BPR va a ser responsable de la replicación viral, ¿no? El BPU responsable de la liberación viral de los VIH-1, el BPX responsable de la infectividad viral del VIH-2, el NEF es un gen regulador inmunológico, ¿no? Miren qué importante es cómo se va relacionando el tema de la información genética con respecto a la funcionalidad que pueda tener y que tiene una implicancia clínica cuando se va a estudiar o en el día a día en el enfoque de un paciente con VIH. ¿Qué pasa cuando tenemos un virus que se va a acercar a el linfocito T CD4, ¿no? Entonces acá tengo el virus y acá tengo el linfocito CD4. ¿Me pueden confirmar si se ve el cursor como... Sí, doctora, sí se ve. ¿Sí? Sí, pero se ve muy pequeño. Ah, ok, gracias. A ver... ¿Ahora? ¿Mejor? Sí, ahora es más visible, doctora. Ya, ok. Entonces, tengo acá el virus que se acerca al linfocito CD4. Entonces, ¿a través de qué se va a unir justamente este linfocito CD4 que tiene un receptor, que es el receptor del CD4, que son estas moléculas en amarillo y rojo, se va a unir con la molécula GP120 del VIH?
Entonces, ¿qué va a pasar si ampliamos esta zona? Pues acá lo que vamos a tener es que este receptor, este correceptor de la membrana del linfocito CD4 va a unirse justamente con la glicoproteína 120 del virus HIV, ¿no es cierto? Y va a ocasionar su unión una alteración conformacional de esta estructura y además va a mandar información para que haya cambios en la glicoproteína 41 que está justamente situada, que son estas bandas amarillas que están situadas por debajo del GP120, ¿no? Entonces, cuando se une, va a cambiar la conformación de esta molécula GP120 y el GP41 también va a sufrir un cambio al momento que se van a ir acercando las membranas. Entonces, el GP41 está expuesta y se incrusta en la membrana de las células CD4. Cuando esto ocurre, la membrana del VIH y la membrana celular se van a comenzar a fusionar, Entonces ya hay acá una fusión entre una y otra membrana. Entonces, al momento que se fusionan, es donde va a permitir justamente el ingreso de la nucleocápside del virus al citoplasma del CD4. Y una vez en el interior, justamente en el citoplasma, el ARN se va a transcribir parcialmente a ADN. Esta señal de orientación va a interactuar con la proteína nuclear, que es lo que se dice que se podría dar a través del poro nuclear. Entonces, ya una vez que ocurre esto, se va a tener justamente la actividad de las enzimas y los componentes van a ingresar al núcleo y es ahí donde va a ocurrir justamente la transcripción desde el punto de vista del RNA mensajero del virus hacia DNA, provocando la replicación del virus, ¿no? Que es lo que va a ocurrir. Una vez que ingresa el virus, ocurre justamente esta acción de la transcripción reversa, provocando justamente que haya ingreso al virus. Este virus va a provocar una activación celular. Esto va a ocasionar que haya una transcripción proviral, un procesamiento del RNA y también transporte con traslado desde el núcleo hacia el citoplasma de partículas proteicas virales. Otra vez se va a ensamblar y va a haber la nucleocápside y una vez que ocurre esto va a otra vez tener este estrechamiento con la membrana propia del CD4 y va a salir justamente esta molécula lista para ir infectando a otras moléculas CD4, ¿no? A otras células CD4. Entonces, hay cuadros clínicos importantes de recordar y que intervienen mucho el tema de las moléculas que están propias en el virus, ¿no? Por ejemplo, si uno tiene la molécula P24 del HIV con RNA positivo en gran cantidad, mayor de 10K, con un ELISA negativo indeterminado, podría haber un síndrome retroviral agudo. Ocurre esto, o sea, es un cuadro en la cual va a haber un rash maculopapular en tronco y miembro, puede haber compromiso mucoso, puede haber un cuadro ulcerativo difuso, puede haber manifestaciones agudas del sistema nervioso central con cuadro de meningoencefalitis aséptica, un síndrome de Guillain-Barré, parálisis facial, neuropatías periféricas, cuadro de psicosis aguda, ¿no? Y entonces, en este tipo de perfiles clínicos, se puede tener un ELISA negativo indeterminado, pero sin embargo, cuando se dosa la carga viral, ya se encuentra RNA positivo del virus de la molécula P24, ¿no?
Aquí en esta parte, o en esta etapa temprana de este cuadro retroviral agudo, va a haber una caída dramática del CD4 y un aumento, lógicamente, de la carga viral del HIV. La recuperación clínica va de la mano con la reducción justamente del aumento de la reducción de los virus, de la carga viral y un aumento del CD4. Es decir, que cuando se supera el síndrome retroviral agudo, entonces estos casos ya se va a comenzar a aumentar la población CD4 y va a comenzar a bajar la carga viral. Entonces, acá en los diagnósticos por HIV, como vamos a ver, tiene partes netamente diagnóstico por ELISA, diagnóstico por inmunoblot, diagnóstico por inmunoprecipitación, son técnicas todas de laboratorio, pero también tiene diagnósticos moleculares en las cuales se tiene que trabajar con la carga viral y también con la población de las células T CD4. Entonces, aquí se dice que el ingreso del virus que pueda provocar un síndrome retroviral agudo no es infrecuente, se da en 40-90% de los casos, y estos van a desarrollar síntomas como fiebre, adenopatía, faringitis, rash, mialgias, diarreas, cefaleas, visceromegalia, candidiasis oral y síntomas neurológicos agudos, ¿no? La respuesta de anticuerpos se da de 22 a 30 días. El test aceptado actualmente es la detección netamente molecular del antígeno P24. Hoy en día ya se puede tener justamente una metodología por ELISA y esta es positiva hasta 40 días de la infección. Tiene una sensibilidad del 89% y una especificidad del 100%, ¿no? También podría diagnosticarse, como les decía, con la carga viral del RNA HIV, que se hace a través del PCR, y esta es positivo 5 días antes que el P24 y 1 a 3 semanas antes de la detección de anticuerpos por ELISA por Western blot, ¿no? Que es digamos, un estudio confirmatorio del HIV. Esta forma de diagnosticar de tipo molecular por ARN tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 97%. Es decir, acá se tiene mucho más sensibilidad que especificidad. Y los resultados positivos deben ser confirmados. Cuando hay, digamos, indicadores de progresión, cuando hay niveles de carga viral elevados 6 meses luego de la infección aguda, esto va a tener una correlación directa con la progresión. Cuando hay síntomas persistentes, ¿no? Cuando se dice que hay síntomas persistentes, cuando hay fiebre por más de una semana, y esto correlaciona muchas veces con la progresión de la enfermedad, 2 veces mayor progresión a SIDA en 6 años, ¿no? Entonces, la carga viral ayuda muchísimo justamente a ir viendo cómo va estos cuadros clínicos y por lo tanto es parte del monitoreo que se realiza en los pacientes, ya sea con características clínicas específicas, como por ejemplo en este caso el síndrome retroviral agudo, o la respuesta clínica al tratamiento antirretroviral. Hay un periodo de latencia asintomática, la duración es variable, en general es de 8 a 10 años. Hay una caída progresiva de CD4 y aumento de la carga viral. La magnitud de la caída del CD4 depende de la carga viral basal, eso es muy importante, y es considerable la variación en la progresión. Hay pacientes que son progresores rápidos, que se da en menos de 5 años, y hay pacientes que son progresores lentos, que se da a lo largo del tiempo, mayor de 12 años, ¿no? Ya luego viene el estadio SIDA, y acá el tiempo hasta el desarrollo del estadio SIDA, en promedio, en varones homosexuales es de 8 a 9 años, el 13% es a 5 años y el 51% a 10 años, el 54% a 11 años.
3/4 fallecen luego de 11 años, ¿no? Lógicamente que estamos hablando en un curso natural de la enfermedad, ¿no? Cuando no hay intervención de tratamiento antirretroviral. La candidiasis oral y la leucoplasia vellosa son indicadores tempranos de inmunosupresión, por lo tanto hay que tomar mucha importancia del contexto clínico del paciente para, digamos, ver si está dentro de la posibilidad de tener un estado de inmunosupresión secundaria relacionado al virus y también correlacionar el estado de progresión. Ahora, lógicamente que el conteo del CD4 correlaciona con complicaciones cuando esta está por debajo de 200 células por milímetro cúbico. Quiere decir que hay una estrecha relación de la población CD4 con respecto a la cantidad y al tipo de complicaciones médicas en un paciente con SIDA, ¿no? A menos recuento de CD4, pues infecciones mucho más, digamos, floridas, infecciones mucho más severas, infecciones mucho más persistentes, infecciones mucho más masivas, infecciones mucho más invasivas. La sobrevida sin tratamiento viene a ser de 1 a 3 años. Entonces, este conteo de los CD4 y las complicaciones ya fue descrito desde hace muchísimos años, aunque esto de alguna manera va cambiando, pero la idea viene a ser similar, ¿no? De que a menos recuento de población CD4, más posibilidad de tener patógenos intracelulares y cada vez más invasivos. Y así, por ejemplo, tenemos, ¿no? Si yo tengo una infección, yo tengo un recuento de linfocitos CD4 mayor de 500, tengo una infección aguda, cándida, infección por cándida, tengo una meningoencefalitis, miopatías, enopatías. Si tengo entre 200 y 500, puedo tener tuberculosis, una varicela zoster, candidiasis oral, un tumor de Kaposi, neumonías, neumocystis carini, la púrpura trombocitopénica inmune, ¿no? Mieloma, algunos tumores tipo mieloma múltiple. Si tengo menor de 200, ¿no es cierto? Puedo tener infecciones como histoplasma, como tuberculosis, como neuropatías, demencia, linfomas, ya puedo comenzar a tener y alguna cardiopatía, sobre todo miocardiopatías. Si tengo menos de 100, pues tengo más posibilidad de tener infecciones por toxoplasmosis, por criptococosis, por coccidias, por esofagitis, microsporidium. Y si tengo recuentos menores de 50, pues puedo tener citomegalovirus, algunos tumores de tipo linfomatoso como el MAC o el linfoma del sistema nervioso central. Y bueno, este cuadro es bastante conocido porque viene a mostrar la historia natural de lo que sucede con respecto a los pacientes que tienen una infección por VIH y cómo esto va a tener de etapas desde la infección, una etapa en la cual tiene una cero negatividad hasta un periodo netamente asintomático que comprende incluso este periodo de cero negatividad. Este periodo asintomático luego puede tener un periodo de cero conversión en la cual ya se puede detectar a través de las diferentes técnicas la positividad para el antígeno HIV, luego un periodo sintomático y ya un periodo de SIDA, ¿no? Entonces, vemos los 3 elementos que siempre debemos de tener en cuenta. Uno, que es la población CD4, la otra, que es el RNA, es decir, las moléculas, la carga viral, ¿no? Y la otra que viene a ser los anticuerpos anti-VIH, ¿no? Entonces, vemos con respecto a los anticuerpos que conforme pasa de 4 a 8 semanas, cada vez va a tener un ascenso mucho más marcado, casi en pico, y luego van a mantenerse estos anticuerpos como que en una meseta, ¿no? Con leve disminución a través del tiempo, incluso en periodo SIDA. Con respecto a la población CD4, pues tras la infección puedo tener incluso un repunte de la población CD4, pero luego va a tener una caída progresiva, sostenida,
va a tener una bastante caída dramática, incluso hasta las 6 a 8 semanas, y luego vamos a tener un aumento leve, pero no sobrepasa las 1000 células de CD4, y luego a lo largo ya del tiempo y del camino, si sigue la infección, pues va a ir deteriorándose en las cantidades, tanto es así que se va disminuyendo severamente a menos de 500 poblaciones CD4, ¿no? 200, 100, 50, progresivamente. ¿Y qué coincide con este deterioro? Que coincide que hay un aumento de lo que es la carga viral, ¿no? El RNA del virus es cada vez más aumentado, ¿no? Tiene un periodo en donde la primera parte, siempre en los primeros 4 o 8 semanas, va a haber un aumento muy marcado. Luego es como si estuviera estable en su crecimiento, en su replicación, pero cuando ya estoy en un periodo sintomático, yéndome a un periodo netamente SIDA, pues entonces voy a tener un aumento marcado de esta carga viral, que en poco tiempo esta pues está en sentido inverso a la población CD4. ¿Qué métodos de laboratorio cuento para poder tener un diagnóstico? Pues tenemos métodos presuntivos, métodos confirmatorios, pruebas especiales, diagnósticos en población perinatal y ya otros que se puedan utilizar desde el punto de vista de investigación. Pero vamos a ver los que nos competen a nosotros, que es en el diagnóstico clínico. En las pruebas presuntivas podemos tener métodos por aglutinación, por DOT ELISA, y los que van a detectar, los duales que detectan anticuerpos con su antígeno P24, dirigidas a la glicoproteína P24. La otra, que son las pruebas confirmatorias, se dan por inmunofluorescencia o por RIPA, que es digamos, una técnica en la cual es como si fuera una técnica de radioinmuno antígeno, pero que está fijado en una matriz, y ahí se coloca, digamos, moléculas específicas del virus, y entonces tras una reacción del suero del paciente a la cual se está testando si está presente o no, digamos, el virus, entonces sale positivo, ¿no? Y luego tenemos las pruebas especiales, que son las cargas virales, que son por linfotipificación, y esta carga viral, pues, se van a expresar en copias. Tenemos para diagnósticos perinatales, sobre todo cuando se sospecha en pacientes que puedan tener SIDA, en los neonatos, este blot para IgA. Ha cambiado mucho la versión del ELISA, y la idea es la siguiente, que cuanto más, digamos, ha avanzado la generación del tipo de ELISA, que es la prueba en la cual se va a detectar justamente el anticuerpo contra el antígeno específico del VIH, vamos a tener que la sensibilidad va a aumentar, pero sobre todo la especificidad también va a aumentar, ¿no? Y digamos, esta búsqueda del anticuerpo contra estos antígenos, ya se habla de que estos antígenos son obtenidos por metodologías de tipo nanomolecular, es decir, utilizando proteínas recombinantes que son, digamos, obtenidas del DNA, copias del DNA del virus, y que se ha purificado justamente sus proteínas, y entonces estas son las que son expuestas al suero del paciente, y por lo tanto habría una especificidad mucho mayor. Y las pruebas confirmatorias que vamos a tener, la que más usamos es la del Western blot, y lógicamente el aislamiento viral, la carga viral,
que indiscutiblemente no solamente ayuda al diagnóstico, sino ayuda al seguimiento y a la valoración de la respuesta al tratamiento. Acá habría como que un algoritmo más o menos que podríamos nosotros tener para el diagnóstico de infección por VIH, ¿no? Entonces, por ejemplo, primero podemos pedir un ELISA. Tengo dos posibilidades, o el resultado sale positivo o el resultado sale negativo. Si sale negativo, bueno, entonces significa no reactivo. Pero si es que es positivo, significa que todavía tengo que estar completamente seguro, porque también el ELISA, por más que sea de última generación, puede tener sus deficiencias. Entonces tengo que pedir un segundo ELISA. Si el segundo ELISA es positivo, entonces voy a pasar a lo que vamos a llamar una prueba de tipo, digamos, confirmatoria. Y dentro de ellos podría ser una previa que es por inmunofluorescencia indirecta. También puedo tener de que tras el segundo ELISA me salga que sea negativo, entonces quiere decir que hubo un error acá en la primera y entonces se reporta como no reactivo. Si la inmunofluorescencia indirecta, digamos, voy a tener un resultado, voy a tener una valoración. Esta valoración puede ser o me sale positivo, entonces ya tendría el diagnóstico, o puedo tener negativo o me puede salir inespecífico. Si me sale inespecífico o negativo con dos ELISAs positivos, entonces tengo que irme a otra prueba confirmatoria, que es el Western blot. Y en el Western blot puedo tener tres resultados. O es positivo, del cual ya tengo diagnóstico, o me sale indeterminado, o me sale negativo. Si me sale indeterminado, entonces esto debo de repetir en 3 meses. Entonces, en 3 meses vuelvo a tener una valoración de Western blot. Si sale positivo, ya tengo diagnóstico. Si sale negativo, pues simplemente no fue. Pero si sale nuevamente indeterminado, debería de tener una reacción de cadena de polimerasa para poder tener una prueba molecular que implique que está la presencia del virus en el paciente. ¿Cuáles son los resultados falsos positivos para VIH en métodos de ELISA o enzima de valoración inmunoensayo? Por ejemplo, puedo tener falsos positivos cuando tengo una enfermedad maligna, hematológica, cuando tengo infecciones por DNA de otros virus, enfermedades autoinmunes, enfermedades tipo mieloma múltiple, cirrosis biliar primaria, una hepatitis alcohólica, vacunaciones, factor reumatoideo positivo, vacunas por hepatitis B, vacunas por influenza, anticuerpos antileucocitos de clase 2, cuando un paciente ha sido sometido a trasplante, una falla renal, un síndrome Steven-Johnson, que es un síndrome alérgico severo. Entonces, estos casos podrían darme falsos positivos, así que mucho cuidado. Pero también puedo tener causas de resultados falsos negativos y que debemos estar alertas, ¿no? Y que me dice que la prueba es negativa, pero sin embargo sí tiene el virus. Por ejemplo, cuando el paciente está sometido a una terapia inmunosupresora, cuando estamos en el periodo de ventana, cuando ya es un SIDA avanzado, cuando hay otros subtipos de VIH que no son muy patogénicos, cuando hay transfusiones de reemplazo, sobre todo masivos, cuando hay enfermedades malignas, cuando hay difusión de células B, trasplante de células hematopoyéticas, cuando en la cual haya kits que se hayan utilizado en donde solamente o principalmente detecten anticuerpos contra el P24 y no que haya un lisado o con proteínas recombinantes que utilicen más glicoproteínas del virus. Cuando tengo polvos de almidón de los guantes de laboratorio, también es una causa en la cual pueda involucrarse, contaminar y por lo tanto dar un falso negativo. Y bueno, esto sería todo y como siempre no se olviden de un mensaje que les va a ayudar para su día a día, ¿no? Si caíste ayer, ponte en pie hoy. Bueno, eso es lo que he traído para ustedes. Si hubiera alguna pregunta,
Si no, le voy a entregar el material a la delegada. Ok, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Solamente para terminar, decirles de